Buenos días, hoy en el último grito, como tercer episodio, tendremos La Castañeda, con sus anfitriones Valentina Olmos y Renato Mendestello. En el corazón del Porfiriato, justo cuando México se preparaba para celebrar el centenario de su independencia, el presidente Porfirio Díaz decidió inaugurar un edificio monumental que reflejara el progreso del país. Así nació el Manicomio General de la Castañeda, un hospital psiquiátrico que pretendía ser símbolo de modernidad, ciencia y orden social. Su diseño estaba inspirado en modelos europeos, particularmente el Hospital Charenton de París, y fue edificado sobre los terrenos de una antigua hacienda pulquera en Mixcoac, al sur de la capital mexicana. El 1 de septiembre de 1910, con toda la pompa y ceremonia dignas de una celebración de Estado, la Castañeda abrió sus puertas. Era un edificio impresionante, de cantera, con jardines simétricos, patios, pabellones separados y un aire de institución seria. Pero lo que se escondía tras esos muros majestuosos era una historia profundamente humana, a menudo trágica, marcada por el abandono, la migración y el estigma. Bueno, pero hasta ahorita se sabe que esto es nada más que una facha, porque si actualmente conocemos una que otra historia de la Castañeda, de hecho nos podemos dar unas ideas gracias al libro de la Castañeda, una edición en español de Cristina Rivera Garza, en la cual habla de algunas historias y anécdotas que pasaron ahí. Con una capacidad diseñada para 1,200 pacientes, pronto se vio rebasado, pues al ser un lugar público y de gobierno, claramente pues iban a aprovechar. O por ejemplo, en esos tiempos, como no existía la seguridad de ahora, tus familiares podían pagar a que te metieran ahí y literal desaparecías. Se deshacían así como de personas con Down o con discapacidades. Bueno, entonces este llegó a albergar literal el doble de personas, y son las 3,000. Muchas de ellas internadas no por diagnósticos, sino por ser simplemente inadecuados para la sociedad. Por ejemplo, mujeres rebeldes, personas con discapacidades, que es lo que decía, alcohólicos, homosexuales, mendigos, personas sin hogar y hasta mujeres embarazadas. O por ejemplo, si tan solo pensabas que el aborto era buena idea, te metían a la castañera. Entonces, normalmente todos los que estaban ahí eran catalogados como locos. Era más fácil encerrarlos que lidiar con ellas en una sociedad que no toleraba la diferencia. El hospital estaba organizado en pabellones que funcionaban como una especie de microcosmos social. Los pacientes de clase alta podían pagar por habitaciones más cómodas en el llamado pabellón de distinguidos. En cambio, los indigentes y marginados eran enviados a pabellones sobrepoblados, sin intención médica adecuada ni higiene. Existían zonas específicas para imbéciles, epilépticos, sifílicos, peligrosos, y hasta un área destinada únicamente a mujeres con supuestas enfermedades morales. Y por ejemplo, los sifilíticos que eran, por ejemplo, personas con VIH y todo eso. Como había dicho antes, como era algo de gobierno, no tenían lo necesario y métodos que usaban ahí, entre paréntesis, terapéuticos. Los que usaban fueron horribles, la verdad, como electroshock, baños helados, encierros prolongados en cuartos oscuros y lo más duro es para muchos los internos. La Castañeda se convirtió en su hogar permanentemente. Una vez dentro, era difícil salir, pues los expedientes psiquiátricos muchas veces eran escasos o inexistentes, y lo que se consideraba enfermedad mental respondía a más criterios morales que clínicos. La Castañeda no solo fue un hospital, sino un símbolo del fracaso del Estado en entender la salud mental como un derecho y no como un castigo. Sin embargo, también fue un centro clave para la formación de médicos psiquiátricos en México. Allí se dieron los primeros pasos hacia una psiquiatría científica, aunque el contexto social y político muchas veces la limitó. Con el paso del tiempo, las condiciones se deterioraron aún más. Testimonios de expacientes y trabajadores hablan de abusos, hacinamiento, hambre, negligencia y violencia. El prestigio que alguna vez tuvo se fue desmoronando. Finalmente, en 1968, en medio de una oleada de reformas sociales, el hospital fue cerrado y sus pacientes trasladados a nuevos centros psiquiátricos, como el Fray Bernardino Álvarez.
Actualmente se sabe que el edificio fue demolido y en su lugar hoy hay un Walmart, unidades habitacionales y una preparatoria, o sea, hablamos de un lugar gigante. De la majestuosa fachada de cantera no queda ni una cosa. Sin embargo, la Castañeda vive en la memoria y, como decían varios libros, como un icónico oscuro de la salud mental en México, un recordatorio de cómo las instituciones pueden ser tan opresoras como los males que dicen curar. Agregando una información, tenemos algunos testimonios médicos y enfermeros exiliados. Por ejemplo, algunos profesionales de la salud mental, o sea, psiquiatras y psiquiátricos y todo eso, que trabajaron en la Castañeda y emigraron, dejando declaraciones escritas y entrevistas en las que denunciaban las prácticas médicas claramente no éticas. También se mencionan casos donde pacientes eran inyectados con sustancias desconocidas o eran sometidos a procedimientos invasivos de observación, o sea, sin anestesia ni consentimiento. Literalmente los usaban ya sea un conejillo de India del maldito laboratorio, así que también usaban pruebas de medicamentos psiquiátricos. Durante las décadas de 1940 y 1950, empresas farmacéuticas extranjeras probaban los nuevos medicamentos antipsicóticos y tranquilizantes en instituciones latinoaméricas. O sea, no estamos diciendo solo la Castañeda, sino que estamos hablando de toda Latinoamérica. También se sospechaba que en este psiquiátrico fue como campo de pruebas, que es lo que yo les decía, con compuestos como la clorpromazina y el haloperidol, sin protocolos claros ni consentimiento, claro, porque pues aquí todos eran tratados como animales. También las terapias de choque, que fueron literal como la silla eléctrica de Estados Unidos, y las prácticas de esterilización forzada. Nuevamente, en las décadas de 1920 a 1940, varios países adoptaron políticas eugenésicas y México no fue la excepción. En la Castañeda se realizaron esterilizaciones no consentidas, especialmente pues, a mujeres diagnosticadas como débiles mentales o promiscuas o tal vez hasta prostitutas. Así que pues, y también están claramente pacientes olvidados que fueron usados como material de estudio. Y todo gracias a las fuentes y voces de el historiador Cristian Berco, la periodista Mónica Lavín y el sociólogo Fernando Gálvez. Ernesto también tenía unos datos más paranormales que nada, si los quisieras contar. Vecinos de las torres de Mixcoac, sobre todo los edificios más cercanos a la zona donde estaban los pabellones psiquiátricos, han reportado escuchar pasos sobre techos, lamentos, llantos y gritos ahogados entre 2 y 4 a.m. Algunos de estos dicen que los sonidos parecen venir de debajo del suelo, mientras que otros aseguran que se oyen conversaciones lejanas, como si alguien discutiera sin parar, aunque no hay nadie cerca. También hay reportes de departamentos donde una habitación siempre está helada, sin importar la temporada, ni si entra el sol directo, incluso con calefacción, en esa parte permanece inexplicablemente fría. Los vecinos han hecho limpias o colocado imágenes religiosas, pero el frío no cesa. Algunos propietarios afirman que esa habitación coincide con el antiguo pabellón de enfermos agresivos. En algunos departamentos de las torres, los residentes han reportado ver siluetas humanas reflejadas en espejos o televisores apagados, especialmente cuando están solos. Las sombras no se corresponden con ninguna persona en la habitación. En ciertos casos, la figura parece acercarse al espejo aunque el observador esté quieto, causando terror repentino. Se dice que una niña vestida con ropa antigua aparece en los pasillos de los edificios más antiguos del conjunto habitacional. Tiene la mirada perdida y ojos totalmente blancos. Al verla, algunos de los vecinos han tenido crisis de ansiedad, desmayos o sueños repetitivos con ella. Hay quien afirma que se trata de una paciente infantil que falleció durante sesión electroshock. Algunas familias que viven en departamentos específicos han sufrido múltiples muertes, accidentes o enfermedades raras sin explicación. Cuando se mudan, los nuevos inquilinos repiten patrones similares. Vecinos atribuyen esto a que las estructuras del hospital no solo fueron demolidas, sino enterradas debajo, sin limpieza energética ni respeto a los restos humanos. Algunos aseguran que los cimientos de ciertos edificios se construyeron directamente sobre fosas comunes clandestinas. En varios departamentos las puertas se abren o cierran solas de forma violenta, sin corrientes de aire ni ventanas abiertas.
En los edificios B y F, los vigilantes han reportado ver puertas abriéndose a las 3:33 am en cámaras de seguridad, aunque no haya movimiento humano registrado. Algunos lo relacionan con los horarios de las muertes registradas en los archivos de la Castañeda, aunque ya no están disponibles al público. Y por último, también se ha visto a residentes o supuestos visitantes que realizan rituales o limpias con velas, humo y símbolos extraños en áreas comunes o incluso en la azotea. Nadie sabe quiénes son exactamente. Algunos creen que son herederos de antiguos trabajadores del hospital intentando liberar espíritus atrapados, mientras que otros creen que son sectas que buscan canalizar la energía acumulada en el lugar. Y bueno, entonces eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí se despide el último grito.